de pie, por favor. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, proclamamos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Porque el Padre te ha dado este nombre, Señor, en el cual podemos ser salvos. Bendito sea tu nombre, Cristo. Gracias, Padre, porque por Cristo tenemos libre acceso a tu presencia. Gracias, Padre, porque Jesucristo nos abrió el camino al Padre. Jesucristo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de ti, Señor. Nos acercamos a ti hoy, Padre, al trono de la gracia, para ejercer nuestro sacerdocio, nuestra labor santa, nuestro culto racional. Padre, te ofrecemos a Cristo, nuestra ofrenda por el pecado, nuestra ofrenda de paz, por la transgresión, nuestro holocausto de olor fragante a ti, Señor. Porque no hay nada más que podamos ofrecer delante de ti, Señor, sino a Cristo y nuestras propias vidas, Señor, en sacrificio vivo. Aquí estamos, Señor, y aunque nuestro cántico, Señor, te sea de olor fragante, como una ofrenda, Señor, que nuestros labios puedan producir frutos que confiesen tu nombre. Abre nuestros labios, Señor, para cantarte, Señor, y proclamar de tu gloria, de tu majestad. Bendito eres, Señor Jesús, te invocamos, Señor.
sobre todo. Tu nombre es igual. Amén, Señor. Tu nombre es sobre todo. Tu nombre es igual.
Cristo, nombre de Cristo, nombre de Cristo, nombre de Cristo. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Una vez más, invocamos tu nombre, toda rodilla se doblará. Bendito sea, Señor Jesús, el nombre más excelente dado a los hombres. Tú estás cercano a los que te invocan, Señor. Aleluya, porque estás cerca en nuestra boca, en nuestro corazón.
Te invocamos, Señor Jesús. Necesitamos tu salvación. Te invocamos, Señor. Sálvanos. Sálvanos, Señor. Necesitamos tu salvación. Cada día necesitamos ser salvos por ti, Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Hijo de David, Jesucristo. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Una vez más. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Bendito sea, Invocamos Señor tu nombre, Jesús. Señor Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, Cristo. Bendito eres, Señor Jesús. No hay otro nombre más excelente y más glorioso que el tuyo, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Cristo, por el acceso que nos has dado, Señor, al Padre. Gracias por este honor, Señor, que tenemos de estar delante de ti, de entrar al lugar santísimo, sin necesidad de sacrificios continuos, porque tú hiciste un solo sacrificio, una vez y para siempre. Nos has dado un lugar contigo, Señor, en los lugares altos. Nos has dado el mismo honor que tú tienes en los cielos. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Yo tengo un lugar, una identidad en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Yo tengo un lugar y una identidad en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gloria a Dios, su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios, su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Él me creó, mi vida me dio, espíritu de vida. Él es postrerada, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Una vez más, Él me creó. Él me creó, mi vida me dio, espíritu de vida. Él es postrerada,
primogénito de entre los muertos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su Espíritu. Gloria a Jesús. Gloria al Cordero. Él me creó. Él me creó y vida me dio. Espíritu de vida. Él es postrerada, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Postrerada, postrerada, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Primogénito, primogénito de entre los muertos. Primogénito, primogénito de entre los muertos. Una vez más, primogénito, primogénito de entre los muertos. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Espíritu vivificante, por haberte impartido en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Cristo, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has dado una identidad y un lugar en ti, Señor. Gracias porque nos has hecho hijos tuyos. Has limpiado nuestros pecados, Señor. Gloria a Jesús, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito seas por los siglos de los siglos, Cordero de Dios, Hijo de David, León de Judá. Sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hola Lupita, ¿cómo está? ¿Ya recuperada? Qué bueno, Lupita. Bueno, pues vamos a orar y vamos a comenzar, ¿les parece? Bueno, Señor Jesús, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Señor, por darnos esta
oportunidad de ministrarte como los sacerdotes, porque nadie recibe, Señor, esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, y tú nos has honrado para ser pues sacerdotes, Señor, porque hemos sido comprados con la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, de tal manera que ahora podemos ministrarte, Señor, un fruto de labios que confiesan tu nombre. Señor, presentarte a Cristo como nuestra ofrenda que tú aceptarás, olor grato delante de ti, y te damos gracias, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas en este tiempo de comunión con tu palabra, Señor, que nuestro entendimiento y nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser se abra completamente a ti y podamos, Señor, pues escuchar, Señor, tu voz en este tiempo. Así que bendícenos en este tiempo con la exposición de tu palabra que nos alumbra, en el nombre de Jesús. Amén. Siento que se escucha hueco el sonido. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Déjenme decirles que desafortunadamente el miércoles no pudo grabarse la conferencia, tuvimos problemas con el internet, y solamente quiero dedicar unos minutos, unos 2 minutos, como un breve resumen de lo que vimos el miércoles, para terminar con este Abiatar y continuar con lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, el versículo 27, bueno, hablamos del versículo 26, del versículo 27, donde Salomón pues expulsa a Abiatar de su función como sacerdote. ¿Por qué? Porque él se había unido a una rebelión apoyando a Adonías en contra de David y en contra de Salomón. Entonces, Salomón pues tomó cartas en el asunto y lo expulsó y le quitó este privilegio de ser pues un sacerdote y lo mandó a su tierra, a Anatot, a sus heredades, y él dejó de seguir desarrollando esta labor como sacerdote, que era realmente un honor. Hemos visto que era un gran honor el ser sumo sacerdote. Y dice el versículo 27, dice, bueno, vamos a leer el 26 y 27 y vamos a hablar algunas cosas del 27. Dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Ya hablamos de este versículo. El versículo 27 dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová. ¿Sí? Y ya hablamos también un poquito de eso. Dice, la segunda parte dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces, lo que vimos el miércoles, y voy a resumir en unos 2 minutos, es lo siguiente. ¿Por qué motivo en Abiatar se cumplió esta palabra profética de lo que habla el versículo 27 en su segunda parte? ¿Por qué fue Abiatar la persona en la que se cumplió esta palabra profética de ser expulsado del sacerdocio de Dios? Bueno, recordemos Primera de Samuel, capítulo 2 y capítulo 3, donde leemos de un sacerdote que era, este sacerdote Abiatar venía de la descendencia de este otro sacerdote que se habla en Primera de Samuel capítulo 1, 2 y 3, se llama Elí, y hemos hablado de él. Sus hijos, 2 hombres perversos, blasfemos de Dios, adúlteros, rateros, en fin, muchas cosas negativas hablan de estos 2 hijos de Elí, llamados Ofni y Finés. Bueno, cuando este sacerdote Elí no reprendió a sus hijos, sino que los honró más a ellos que a Dios, vamos a ir rápidamente a saltar, ahorita regresamos a Primera de Reyes 2, pero mientras vamos rápidamente a Primera de Samuel capítulo 2, y podemos ver que este hombre honró más a sus hijos que a Dios, y Dios envió a un profeta, y podemos ver la primer palabra de juicio en contra de este sacerdote Elí, de sus hijos y de su descendencia, y podemos ver una palabra de juicio en contra de esta familia en Primera de Samuel capítulo 2, del versículo 27 hasta el versículo 36. Ahí con calma puedes leer toda esta palabra de este varón de Dios que era un profeta enviado por Dios para poder hablar a este hombre Elí, el sacerdote. Pero nos dice aquí el versículo 29, vamos a leer del versículo 29 al 31, porque en estos versículos encontramos la clave
del motivo por el cual esta palabra de juicio se cumplió en la vida de este sacerdote Abiatar, que fue expulsado por Salomón del sacerdocio. Y dice aquí el versículo 29, dice, ¿por qué has hollado? Y esta palabra hollar se traduce como desprecio. ¿Por qué has despreciado? También se traduce como patear. ¿Por qué has pateado, has pisoteado? ¿Sí? Mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Dice, y has honrado, fíjense bien, a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Y fíjense en esta última parte del versículo 30 que nos revela el verdadero motivo por el cual Abiatar fue expulsado del sacerdocio. Dice, nunca yo tal haga, dice, porque yo honraré a los que me honran. Dice, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿De acuerdo? Y luego dice el 31, he aquí, vienen días, y esos días se cumplieron en los días del sacerdote Abiatar, dice, en que cortaré tu brazo. Esta palabra cortar se traduce como talar un árbol. O sea, no hablaba literalmente de que Dios le iba a cortar un brazo a Abiatar, sino está diciendo en pocas palabras, voy a cortar ya tu línea, sacerdote Elí. Ya vendrá una generación de tus hijos, de tu descendencia, que yo voy a cortar, voy a talar como un árbol, ¿sí? Vienen días, dice, he aquí vienen días en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, etc. Entonces, vemos que este sacerdote Elí honró más a sus hijos que a Dios. O sea, les dio pues mucho más honor a sus hijos que a Dios, y despreciaron tanto Elí como sus hijos a Dios mismo. Pero el versículo 30 nos da la clave del motivo por el cual en Abiatar se cumplió la sentencia de juicio de que esa descendencia sería cortada del sacerdocio. Y es esto: Dios honraría a los que le honran, pero a los que le desprecian serían tenidos en poco. Entonces podemos deducir por este mensaje, amados hermanos, que el sacerdote Abiatar, ¿sí?, menospreció a Dios. Lo menospreció. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, vendrán días donde va a suceder esto. Vendrán días donde algún miembro de tu descendencia me va a despreciar, me va a menospreciar, me va a tomar en poco, no me va a tener en alta estima. Y entonces en esa persona cumpliré esta sentencia de juicio. Yo cortaré, yo voy a talar a tu descendencia en la persona en la que yo encuentre un desprecio hacia mí, un menosprecio hacia mí, el que me tome en poco, el que no me estime, el que yo sea nada para él. Entonces en esa persona yo cortaré el sacerdocio. Entonces podemos ver que el motivo por el cual Abiatar se unió a una rebelión fue porque hubo desprecio en su corazón. La esencia de este sacerdote Abiatar, no toda su vida, sino ya al final de sus días, cuando David estaba a punto de morir, este Abiatar tomó la mala decisión de unirse a una rebelión, ya lo hemos dicho, dándole la espalda a Dios, al reino de Dios, por supuesto que a David, que era su amigo, con quien habían padecido muchas cosas juntos y habían visto la mano soberana de Dios protegiéndolos, pero le dio la espalda a David y también a Salomón, y se unió a una rebelión. Entonces Dios encontró en Abiatar las condiciones para que este juicio, que tú puedes leer con calma en 1 Samuel capítulo 2, del versículo 27 al versículo 36, se cumpliera. Y también después, a través de Samuel, siendo un joven, en el capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, del versículo 11 al versículo 14, Dios también le dio un mensaje confirmando la sentencia de juicio en contra de la descendencia de Elí. Entonces Dios lo confirmó a través de un profeta y después de Samuel, y se cumplió en los tiempos
de Abiatar, porque Abiatar fue alguien que menospreció en su corazón a Dios, hermanos. Tal vez esto no fue siempre, pero ya al final de sus días, este hombre Abiatar menospreció a Dios. Y ¿saben de qué manera podemos entender por qué menospreció Abiatar a Dios? Porque menospreció a Salomón, hermanos. O sea, hubo algo que no le pareció a este sacerdote y hubo un menosprecio en su corazón hacia Salomón. Dijo, ¿qué va a reinar? Es un chamaco inexperto. Es todavía un joven, o sea, ¿cómo él va a poder reinar sobre esta nación? Necesitamos a alguien maduro, a alguien que sea mayor que él. Y entonces podemos ver que hubo un menosprecio en Abiatar hacia Salomón. Y cuando Abiatar menospreció en su corazón a Salomón, automáticamente, escuchen bien, estaba menospreciando a Dios, porque Dios es el que estaba colocando a Salomón como el rey de Israel. Entonces podemos ver que el menosprecio es algo muy delicado, amados hermanos. Debemos de guardar nuestro corazón de no menospreciar a Dios, de no menospreciar su palabra, de no menospreciar a nuestro Señor Jesucristo y su obra por ti y por mí. Es más, no debemos menospreciar a su iglesia. Se ha dado un fenómeno muy raro en estos tiempos por medio de la pandemia, amados hermanos. La pandemia trajo como resultado algo negativo en la cristiandad, y les voy a decir qué es. Que de pronto muchas iglesias, incluyéndonos a nosotros, pues tuvimos que vernos, tuvimos que apoyarnos de una plataforma en internet, ¿no? En este caso en YouTube, abrir un canal para poder transmitir ese tiempo en el que se nos restringió el no reunirnos como iglesia. Y bueno, en su momento eso estuvo muy bien, ¿de acuerdo? De hecho, no estoy en contra de eso. El problema es que muchos cristianos, pues, ahora sustituyen y reemplazan la reunión presencial de iglesia, ¿sí? Confiando en que, pues, al rato estará en la plataforma y podré verla en la comodidad de mi hogar. Y no es lo mismo, amados hermanos. Un mandato y una ordenanza de Dios es el que nos reunamos como cuerpo de Cristo y estemos juntos de manera presencial. Es un mandato de Dios. El autor a los Hebreos dice que no dejemos de congregarnos. Dice, como muchos tienen por costumbre. Muchos tienen la costumbre de no reunirse. Y el motivo, amados hermanos, que puedo darme cuenta, y no se sientan mal porque lo que voy a decir, pero es la verdad. Muchos, el motivo por el cual no se reúnen es porque menosprecian la reunión de iglesia. Y eso es algo muy grave, y lo podemos ver aquí en la Escritura. Este sacerdote menospreció a Dios. Al menospreciar a Salomón, estaba automáticamente menospreciando a Dios. Y cuando nosotros menospreciamos su iglesia, donde Jesucristo prometió su presencia en medio de nosotros, donde Jesucristo nos ha dicho que somos su cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo, y no acudimos, no escuchamos el sonar de la trompeta convocándonos a reunirnos como iglesia, es por un menosprecio, hermanos. Y tú puedes decir lo que quieras, puedes decirme, puedes pasar aquí enfrente y puedes decir misa si quieres, pero la verdadera razón por la que no nos reunimos es porque hay menosprecio en nuestro corazón. Y esto es algo que debemos de cuidar y ponernos a cuenta delante de Dios y decirle, Señor, no quiero que exista esto en mi corazón. Bueno, fíjense bien, este hombre, Abiatar, desafortunadamente en él se cumplieron estas sentencias del juicio de Dios. Y pudo haber sido cualquier otra persona, pudo haber sido cualquier otro día, pero en Abiatar se cumplieron las condiciones en las cuales Dios pues tuvo que desatar este juicio. Entonces Dios comenzó este juicio con la muerte de Ofní y Finés. Ellos fueron los primeros que murieron, después también murió Elí, y después pues vinieron algunos más de esta descendencia de Elí que no murieron. ¿Por qué no murieron ellos? ¿Por qué no murieron algunos más de la descendencia de este sacerdote Elí?
Bueno, porque Dios no encontró las condiciones para ejecutar ese juicio. Pero fue hasta la persona de Abiatar en la que se encontró menosprecio en su corazón hacia Salomón, por consecuencia menosprecio a Dios y al reino de Dios, y de esta manera Dios encontró las condiciones para ejecutar ese juicio. Pero Abiatar pudo haberse salvado de ese juicio, hermanos. Pudo haber sido libre de ese juicio que vendría sobre esa descendencia de Elí. Pero bueno, él fue la persona y en él se encontraron estas condiciones desafortunadas para que se cumplieran aquella sentencia de juicio. Aquí primera de Samuel, capítulo 2, versículo 31 dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. O sea, vienen días en los que yo te voy a cortar completamente, Elí, a tu descendencia. Y luego en el capítulo 3, en el versículo 12, Dios también le dijo esto a Samuel para que se lo anunciara a Elí. Dice el versículo 12, dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Pero dice aquel día. ¿Cuál era aquel día? Aquel día, amados hermanos, era Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26 y 27, donde Salomón expulsó del sacerdocio a Abiatar. Entonces, podemos ver la verdadera intención del corazón de Abiatar al unirse a una rebelión. Fue el menosprecio. Y es así, amados hermanos. O sea, la gente que se rebela en contra de Dios, todo comienza con un menosprecio. Un menosprecio a la iglesia, un menosprecio a los hermanos, un menosprecio a Dios mismo, y esto termina siempre en una rebelión, alejándose completamente de Dios. Desafortunadamente, esto le sucedió a Abiatar. Entonces dice: he aquí vienen días, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 31, y capítulo 3, versículo 12, aquel día yo cumpliré. Entonces, ¿cuándo fue aquel día? ¿Cuándo vendrían aquellos días donde Dios encontrara a alguien que menospreciara, que despreciara, que tuviera en poco a Dios? Y en este caso fue Abiatar, porque menospreció a Salomón y por consecuencia estaba menospreciando a Dios mismo. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces cerramos aquí con Abiatar y vamos a continuar, vamos nuevamente a Primera de Reyes, al capítulo 2, y ahora vamos a hablar un poco de Joab. Hemos hablado bastante de él, solamente quiero cerrar con lo que nos describe aquí la palabra en relación a él, y pues del versículo 28 al versículo 35 podemos ver lo que sucedió con este general del ejército por mucho tiempo. Y pues vamos a leer estos versículos y vamos a comenzar aquí. Dice el 28 hasta el 35, dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Dice, si bien no se había adherido a Absalón. Dice, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaní, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaní al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaní volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su casa, dice, sobre su cabeza, perdón. Dice, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre supiera nada. ¿Sí? Y Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre el trono y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová.
Entonces Benanía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benanía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Y bueno, y luego y a Sadoc sobre Abiatar. Bueno, entonces en estos versículos podemos ver ya la muerte de Joab. No murió en una batalla, él peleó muchas batallas a favor de Dios al lado de David, pero vemos que aquí murió no en una batalla, sino por haberse unido a una rebelión. Bueno, ahora escuchen bien lo que vamos a hablar de este hombre Joab. Una vez que Adonías murió, porque aquí si leemos pues antes, en este capítulo vemos la muerte de Adonías, después la expulsión de Abiatar. Entonces cuando Adonías murió y también fue expulsado Abiatar del sacerdocio, Salomón se mostró sabio, hermanos. ¿De qué manera? Se mostró sabio Salomón al seguir el consejo de David, su padre, porque recordemos que David antes de morir le dio consejos a Salomón, y parte del consejo que le dio a Salomón fue que se encargara de Joab. Entonces este era un momento propicio para encargarse de Joab, porque bueno, ya murió Adonías, pero recuerden que esto alumbró los ojos de Salomón para darse cuenta que aún podían haber carbones encendidos que pudieran provocar otra vez una gran rebelión en su contra. Entonces por eso expulsó a Abiatar, no lo mató, pero lo expulsó, ¿de acuerdo? Y sí mandó matar a general del ejército llamado Joab. Entonces Salomón se mostró sabio al seguir el consejo de David, su padre, de encargarse de Joab, porque Joab, así como le trajo muchos problemas a David, también provocaría problemas a Salomón. Por eso David le dijo, este hombre ha sido muy conflictivo conmigo, ha sido muy difícil, me ha causado muchos problemas, es un rebelde y mira, se unió a una rebelión, apoyando a Adonías. Entonces te encargo que no permitas que este hombre descienda viejo al Seol, así, ni en paz, así que encárgate de este hombre. Entonces Salomón siguió el consejo de su padre y se encargó de Joab. Bueno, para que el reino de Salomón pudiera ser firme, David antes de morir aconsejó a su hijo en asuntos que podrían afectar a su recién inaugurado reino. Así que en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 5 y 6, ahí podemos leer, ya no lo vamos a leer, bueno, ahorita leemos poquito, nada más, de estos versículos donde David aconsejó a Salomón. Y hemos hablado de ese primer consejo de David a Salomón. Este consejo tuvo que ver con Joab directamente, un hombre del que hemos hablado era muy conflictivo, quien en los últimos días, sabemos, en los últimos días de David, se unió a una rebelión dándole completamente la espalda a David. Le dio la espalda a David y se unió a la rebelión de Adonías. Vamos a leer solamente alguna parte de estos dos versículos. Primera de Reyes 2, versículos 5 y versículo 6. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, dice, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Vamos a dejarle hasta ahí, y bueno, luego el 6 dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, que no llegue a ser un anciano y que muera tranquilamente en su camita. No, sino que no vas a permitir que descienda siendo un anciano al Seol en paz. No lo permitas. No dejes que muera tranquilamente de viejo. Así que tendrás que encargarte de él y matarlo. Y no permitas que llegue a viejo, porque aún puede ser un adulto pues ya mayor, todavía no está viejo, pero ya es una persona adulta, pero aún le faltan algunos años de vida en esta tierra, y esos años, si tú lo dejas con vida, te va a provocar muchos problemas. ¡Ay, qué miedo!, ¿no? El consejo de David a Salomón. Tenía que encargarse de estos asuntos, hermanos. Entonces, vemos esta situación. Ahora, en 2 de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 39,
Este pasaje describe perfectamente quién era Joab. De hecho, ya no hemos hablado mucho, ya no me voy a detener tanto en esto. Pero este versículo es clave para entender cómo fue Joab todo el tiempo del reino de David. Todo el tiempo en el que David fue rey, bueno, es más, desde antes de que David recuerden que como a los 15 o 17 años fue ungido por Samuel, el profeta, ¿de acuerdo? Pero no inmediatamente subió al trono. Recuerden que pasaron como 15 años de una persecución terrible de Saúl en contra de David. Entonces David no llegó automáticamente al trono, pasó un tiempo en el que Dios refinó a David en el desierto, perfeccionándolo con esta persecución, ¿de acuerdo? Pero David llegó ya a los 30 años de edad al trono y después de un tiempo ya de todo Israel. Pero bueno, el asunto es el siguiente, que este hombre, en todo el tiempo que David estuvo de aquí para allá y después ya fue rey, este hombre Joab estuvo allí todo ese tiempo. Y dice aquí el versículo 39, segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 39, dice lo siguiente: yo soy débil hoy, dice aquí, yo soy débil hoy, está diciendo David. Dice, aunque ungido rey, es decir, yo soy el rey que ha sido colocado por Dios, Dios me ha ungido como rey, pero soy débil hoy. ¿Por qué soy débil aunque soy el rey ungido de Dios? ¿Por qué soy débil? Dice, y estos hombres, los hijos de mi hermana Sarbia, recordemos que Sarbia era hermana de David, por lo cual Joab era el sobrino de David, dice, son muy duros para mí. Dice, Jehová dé el pago al que hace mal, al que mal hace, conforme a su maldad. O sea, este versículo nos describe perfectamente cómo era Joab y los hermanos de Joab, ¿de acuerdo? Asael, que murió, recuerden, y Abisaí también, otro hermano de Joab. Bueno, este versículo nos dice que eran hombres muy duros, y hemos hablado que esa palabra duros, nos habla de que Joab y los hijos de Sarbia eran hombres violentos. Eso significa la palabra duro. Eran violentos, eran difíciles, eran personas obstinadas, y aquí la Biblia nos dice que eran más fuertes que David, es decir, que estos hombres eran pues personas difíciles de controlar, y dice que son demasiado fuertes para mí. Eran muy fuertes estos hombres para que David pudiera controlarlos. Dice, por eso el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. Es decir, que estos hombres eran malos. Aquí nos dice, hombres malignos de malas acciones. Entonces, ese era Joab. Un hombre violento, un hombre duro, un hombre difícil, un hombre de malas acciones, un hombre perverso, un hombre malo. Bueno, la Biblia nos dice esto de Joab, que era un hombre violento, un hombre difícil, un hombre fuerte. Era fuerte, por supuesto, era incontrolable, porque David decía, no, son demasiado fuertes para que yo los controle. Entonces eran personas incontrolables, eran como yeguas que no se pueden domesticar, ¿no? O toros salvajes o caballos que no se pueden domesticar. Eran así, incontrolables estos hombres, y eran malignos. Así era Joab. Bueno, recordemos que los hijos de la hermana de David llamada Sarbia tenían la capacidad de debilitar a David. Aquí lo dice, o sea, ellos eran tan incontrolables que David, amados hermanos, se sentía en muchos momentos débil porque no podía controlarlos. Eran personas rebeldes. Acuérdense de Abisaí, ¿no? David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl, y el que lo orillaba a matarlo era su sobrino Abisaí, ¿de acuerdo? Pero David le dijo, no lo voy a matar, o sea, Saúl es el ungido de Dios. Dios se encargará de él, morirá en una guerra, morirá de viejo, no sé de qué manera, pero yo no voy a tocar la mano del rey porque es el ungido de Dios. Entonces, Abisaí, acuérdense cuando también Simei salió a maldecir, ¿no? a David, cuando David estaba huyendo de Absalón, ¿de acuerdo? Y este hombre, Simei, lo comienza a maldecir, y de pronto, Abisaí, ¿sí? De pronto comienza a decir,
deja que le corte la cabeza a este, ¿cómo se atreve a maldecirte? Y David dijo, no lo vamos a matar, tal vez Dios le ha dicho que me maldiga, entonces no lo voy a permitir. Y después en el regreso de David, otra vez a Jerusalén, ¿sí? Otra vez regresa Simei, ahora pidiendo perdón y etcétera, y nuevamente este hombre, Abisai, le dice a David, ahora sí deja que lo mate, y David, que no va a morir nadie. O sea, eran hombres así muy violentos, incontrolables, eran impetuosos, ¿de acuerdo? Eran duros, eran difíciles, y a David le causaron, dentro de todo su reino, este problema. Eran demasiado fuertes para que David pudiera controlarlos, eran verdaderamente incontrolables. ¿Y qué decir de Joab? Hemos hablado muchísimo de Joab. Asesinó a Absalón, aunque Absalón era un rebelde, merecía la muerte, por supuesto, pero recuerden las palabras de David, por favor sean compasivos con el joven Absalón. Y este hombre lo asesinó cruelmente, ¿de acuerdo? Y constantemente, y retaba a David, ¿no? Si no sales hoy, ya deja de llorar, David, cuando murió Absalón, ¿no? Recuerden que David estaba llorando por Absalón. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿no? Entonces Joab, todo el pueblo se entristeció por esto. En lugar de una victoria, todo parecía tristeza porque David estaba muy mal. Y Joab habló con David fuertemente, le dijo, en cierto sentido tenía razón, pero estaba como retando y estaba tentando al rey. Le dijo, si no sales y hablas con el pueblo y cambias tu actitud, ¿sí? Yo me voy a encargar que en este mismo día no quede ningún hombre contigo. Y esto último que va a suceder será peor que todo lo que te ha pasado en la persecución de Saúl, las traiciones que has vivido, aún esta rebelión en contra tuya por tu hijo Absalón. Nada se va a comparar a lo que yo voy a hacer. Este mismo día te vas a quedar sin que nadie esté a tu lado de los hombres que te han seguido. Entonces, pero le habló como retándole. Fue de hecho pues como faltándole también al respeto al rey. Y en fin, hubo muchas situaciones. Recuerden, aún aquí estamos viendo en Primera de Reyes capítulo 2 cómo este hombre mató a 2 hombres que David no mandó matar, a Abner y a Amasa, hombres según la Biblia más justos que Joab. Y este hombre Joab los asesinó sin que David ordenara estos asesinatos, y a espaldas de David, sin que David lo supiera. Entonces, este versículo, 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 3, nos describe perfectamente cómo eran los hijos de Sarbia, y entre ellos Joab. Era un hombre, entonces, muy violento, difícil, fuerte, incontrolable, maligno, rebelde, aunque algunos destellos se podían ver de lealtad en este hombre. Entonces, Joab hemos dicho anteriormente, es de los hombres más complejos del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo puedes describir? O sea, peleó muchas batallas al lado de David, ¿sí? Pero también era de esta manera como lo estamos hablando. Entonces, se encontraban ciertos destellos de lealtad en este hombre, pero también una rebelión muy arraigada a su vida. Era un hombre muy duro, era incontrolable, era fuerte, era maligno, ¿sí? Era un hombre de acciones malas, dice la Escritura. Entonces, con este hombre tuvo que lidiar David. Entonces, podemos ver esto, era una mezcla de algunos destellos de lealtad, pero también de mucha dureza, de ser incontrolable, perverso, de ser una persona de malas acciones, Joab. Entonces, por eso David le dio este encargo a Salomón antes de morir. Esto ha sido para mí, Joab, así que encárgate de él. Aquí podemos pensar algo. ¿Por qué no le dio David una instrucción a Salomón en relación a Abisai? ¿Por qué solamente de Joab? Les voy a decir por qué. Porque Abisai, aunque también era un hombre con las mismas características que Joab, Abisai pudo entender que David era el ungido de Dios. Entonces David no ordenó la muerte de Abisai, porque aparte, principalmente por eso, porque fue un hombre que pudo identificar que David era el ungido de Dios en la nación de Israel, y por eso no lo mandó matar.
¿de acuerdo? Bueno, entonces vemos esta situación. Por este motivo, David le ordenó esto a Salomón: cuando tú llegues al reino, ¿sí?, tienes que encargarte de este hombre Joab, porque para mí ha sido muy difícil el poder controlarlo, ha hecho cosas a mi espalda, y fíjate, se unió a esta rebelión al final de mis días, uniéndose a tu hermano Absalón, cuando Dios no quiere que Absalón sea el rey, sino tú, Salomón. Así que te tienes que encargar de él, te tienes que encargar de él. No permitas que llegue a viejo. Antes de que sea viejo, lo tienes que matar. Qué palabras tan duras, amados hermanos. Pero David conocía perfectamente y estaba salvaguardando el reino de Salomón. O sea, te vas a enfrentar con un hombre que te va a causar muchos problemas. Qué tremendo. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 28, nos dice que cuando Joab escuchó las noticias de la expulsión de Abiatar del sacerdocio, entonces tuvo miedo. Tuvo miedo porque él había apoyado a Adonías en aquella rebelión y no apoyó a Salomón, lógicamente. Así que este hombre, nos dice el versículo 28, que salió corriendo ni más ni menos que al tabernáculo de Dios, de Jehová, y se agarró de los cuernos del altar. Ahí se agarró, ¿de acuerdo? Se aferró a esos cuernos. Entonces, ahora Joab, fíjense bien, lo que estaba haciendo aquí, sin entender nada, simplemente quiso hacer la réplica de algo que vio en otra persona. Esto que está haciendo Joab, de salir corriendo al tabernáculo y agarrarse de los cuernos del altar fuertemente, fue algo que vio en otra persona. Y en esta otra persona, de la que vamos a hablar tantito, le dio resultado por un breve tiempo, pero a Joab no le dio resultado. Joab, sin entendimiento, replicó algo que no le funcionó. Bueno, él huyó al tabernáculo y se agarró de los cuernos del altar, y Joab estaba imitando ni más ni menos que al mismísimo Adonías. Cuando él, acuérdense que estaba comiendo y bebiendo y celebrando ahí su autonombramiento como rey, cuando escucharon el sonido de las trompetas, los cánticos, la música, los gritos de alegría, porque había sido ungido Salomón como rey, ¿de acuerdo? Entonces todos se turbaron, todos quedaron estremecidos ante la noticia de que David había ordenado que se ungiera a Salomón como rey. Y entonces lo que hizo Adonías fue exactamente lo mismo que vemos ahorita en Joab. O sea, Joab copió a Adonías. Entonces, este Adonías fue al tabernáculo y también se agarró de los cuernos del altar. Y así lo hizo Joab, copiando a Adonías. Esto lo vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 1, versículos del 50 al 53. Vamos a leerlo para que veamos que Joab hizo exactamente lo mismo que Adonías. Dice aquí, Primera de Reyes 1, del 50 al 53. Dice, mas Adonías, dice, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, dice, y se asió de los cuernos del altar. ¿De acuerdo? Entonces hizo exactamente lo mismo Joab. Dice, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Dice, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si en él se halla mal, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón dijo, vete a tu casa. Entonces podemos ver que Joab hizo exactamente lo mismo que Adonías. Hizo lo mismo. Adonías le funcionó un breve tiempo, conservó la vida, pero vemos que Joab no, ¿de acuerdo? Entonces tal vez fue como un impulso de Joab, de decir, pues Adonías le resultó, chicle y pega, a mí también. Así que voy a hacer exactamente lo mismo. No sé por qué corrió al tabernáculo, no sé por qué se agarró de los cuernos del altar, pero en algo le funcionó a Adonías. Tal vez a mí también me pueda funcionar. E hizo exactamente lo mismo. Entonces, si comparamos estos dos pasajes, nos vamos a dar cuenta que tanto Adonías como ahora Joab estaban
actuando de manera idéntica. Y esto, hermanos, nos indica que parece ser que los rebeldes, los que se rebelan en contra de Dios, tienen el mismo patrón de conducta. Tienen exactamente el mismo patrón de conducta y aquí lo podemos ver. Primero fue este Adonías y después Joab, como que actuaron de manera idéntica. Entonces, se condujeron bajo el mismo patrón de conducta y aquí lo estamos viendo. Entonces, los dos, tanto Adonías en su momento y ahora Joab, corrieron al tabernáculo de Jehová y se agarraron fuertemente de los cuernos del altar para refugiarse y salvar sus vidas de la muerte. Entonces, a Adonías les digo que les resultó un breve tiempo, mientras que a Joab no le funcionó, porque aquí vemos, ya lo leímos, cómo Salomón sí mandó a ejecutarlo. Entonces, Joab, amados hermanos, cuando se enteró de la expulsión de Abiatar, no sabía dónde huir. Simplemente entró en pánico y dijo, oye, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿No? El que sigue soy yo. Pues yo, tanto Abiatar como yo, fuimos piezas fundamentales en la rebelión de Adonías. Entonces, si Salomón ya se encargó de Abiatar, sin duda alguna el que sigue soy yo. Así que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, no sabía qué hacer y entonces huyó. Pero vemos que huyó al tabernáculo y se agarró fuertemente de los cuernos del altar. Joab, ya dijimos que era un hombre duro, era un hombre violento, era un hombre difícil, era un hombre fuerte, incontrolable, rebelde, maligno, de malas acciones. Y este hombre, Joab, tenía en poco a Dios, esa es la verdad. O sea, tenía en poco a Dios, también tenía en poco el tabernáculo, no le importaban mucho menos los sacerdotes y tampoco el altar. O sea, él realmente tomaba en poco todo esto. Pero cuando estuvo en peligro, ¿sí?, de muerte, huyó a aquel lugar que estuvo evitando por mucho tiempo. Buscó hallar lugar en un lugar donde buscó refugio, en un lugar donde pues descuidó su presencia en ese lugar. O sea, ¿por qué huyó ahí? Cuando este hombre, podemos ver que siempre menospreció, amados hermanos, pues menospreció a Dios porque era un hombre maligno, era un hombre rebelde, era un hombre incontrolable, no dejó que el gobierno de Dios influenciara en su vida, de tal manera que era un hombre muy complicado, pero vemos que ahora que su vida estaba en riesgo, ¿sí?, corre al tabernáculo, a un lugar que lo más probable es que él siempre menospreció. Al altar ni idea seguramente tendría de qué era ese asunto del altar donde se estaba agarrando, ¿no? Pero ahora que estaba en peligro, huyó al lugar que siempre menospreció. Al lugar donde siempre, pues sí, o sea, a mí me gusta la sangre, me gusta la guerra, me gustan las batallas, me gusta, no sé, ¿no?, el que se me reconozca que conquisté una ciudad más, que derroté a 10 con una sola espada, o a 30 o a 300 con una espada, ¿no?, y que se registren en los libros de historia mis grandes hazañas en contra de los enemigos de Dios. Pero vemos que este hombre, por sus características, fue alguien que tenía en poco a Dios. Y cuando estuvo en peligro de muerte, ¿sí?, entonces huyó al lugar que nunca le importó, al tabernáculo. Huyó al lugar al que seguramente extraña vez visitaba. Al lugar que extraña vez podía acompañar a su familia y a la casa de Israel a presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Era un lugar que este hombre, Joab, seguramente evitó por mucho tiempo, pero ahora que estaba en peligro, quiere refugiarse en este lugar. Y así sucede muchas veces, hermanos, que no sea nuestra historia, que muchas personas menosprecian la casa de Dios, menosprecian la iglesia, menosprecian a los hermanos, menosprecian toda la dinámica espiritual de Dios en las reuniones de iglesia, pero ya son fieles cuando ya ven que su vida realmente está en peligro. Y entonces quieren refugiarse de algo que no han entendido, de algo que siempre han hecho a un lado, que es punto y aparte, que de vez en cuando le muestro como cierto interés, pero mi corazón realmente no está allí. Entonces podemos ver esto en este hombre. La pregunta que debemos nosotros hacer es la siguiente, fíjense bien.
¿por qué hasta el momento en el que la vida tanto de Abiatar como de Adonías, ¿sí?, como de este hombre Joab, por qué hasta este momento en las vidas de estos hombres que estaban en peligro de muerte fueron al tabernáculo de Jehová? ¿Por qué hasta este momento? O sea, ¿por qué Adonías, cuando se enteró de que David ya había ungido a Salomón como rey, sintió que había peligro de muerte y huyó al tabernáculo y se agarró de los cuernos del altar? ¿Y por qué Joab estaba haciendo exactamente lo mismo? Porque estos hombres, cuando sintieron el peligro de muerte, huyeron al tabernáculo de Jehová y se agarraron de los cuernos del altar. Bueno, a Adonías y a Joab no les interesaba a Dios, hermanos, esa es la verdad. O sea, Adonías, al rebelarse y querer usurpar el trono, es porque no le interesaba a Dios. Lo menos que pensaba era llegar al trono para que Dios pudiera expresarse a través de él como rey y Dios pudiera tener materia prima, ¿sí?, la materia prima que sería en este caso Adonías, para que Dios pudiera expresarse a través de ese rey. Adonías no tenía esa mínima intención, porque Adonías, amados hermanos, no tenía interés alguno en Dios. Lo mínimo que le interesaba era Dios, ¿de acuerdo? Y a Joab también, amados hermanos, Joab también era así, un hombre que lo menos que le importaba era Dios. Ahora, todo lo contrario con Salomón. A Salomón sí le importaba Dios, por supuesto que sí. Bueno, acudir al tabernáculo y agarrarse de los cuernos del altar fue, escuchen bien esto, fue una estrategia en su momento por Adonías y después por Joab, fue una estrategia de los dos para tratar de convencer y de conmover a Salomón, amados hermanos. Otra vez entra el alma aquí. Que vean ustedes que estoy en el tabernáculo agarrado de los cuernos del altar. Sepa que estoy de su lado, porque mira, soy bien espiritual. O sea, ya vine aquí y me estoy agarrando de los cuernos del altar, ni sé qué significa esto, pero bueno, aquí estoy. Entonces, fue una estrategia para tratar de convencer, amados hermanos, y de conmover sentimentalmente a Salomón, para que Salomón pudiera como tomar compasión. Ahora Joab podía pensar en eso. Bueno, pues a Adonías le resultó por un tiempo. Salomón le perdonó la vida a este Adonías. Tal vez a mí también me la va a perdonar. Voy a tratar de conmover a Salomón, ¿de acuerdo? Entonces, trataron los dos, en su momento uno y en su momento el otro, de convencer que estaban arrepentidos. Trataron de convencer a Salomón de que estaban arrepentidos, de que aquella rebelión solo fue un malentendido, una pequeña distracción, algo insignificante. Fue algo que, de verdad, Salomón, créeme, no teníamos la intención de rebelarnos. De verdad fue un malentendido, fue un incidente desafortunado, pero no queríamos provocar todo este mal. Querían convencer y conmover a Salomón, amados hermanos. Qué tremendo. Al dirigirse al tabernáculo, trataron, escuchen bien esto, estoy hablando ahorita de los dos, tanto Adonías como Joab, estos dos, al dirigirse al tabernáculo, trataron, escuchen bien esto, de simular que compartían los mismos intereses junto con Salomón. Salomón, tenemos el mismo interés que tú. Míranos, estamos aquí en el tabernáculo. Estamos aquí, nosotros también estamos de tu lado. O sea, pero era una simulación, amados hermanos. Esto era una representación de una obra de teatro, pero no era real. Era una simulación para que Salomón fuera tocado en sus sentimientos y se equivocara. Para que Salomón pudiera pensar que en este caso Joab compartía el mismo interés espiritual que Salomón, pero era una simulación. Era una simulación. Este Joab lo que quería con su simulación era decirle a Salomón, pues todos estamos en el mismo espíritu. Yo estoy igual que tú, somos del mismo espíritu. Mira, estoy aquí en el tabernáculo, estoy bien arrepentido. Pero sí bien arrepentido de aquella rebelión
que cometí en contra tuya, Salomón. De verdad que estoy arrepentido, mírame aquí en el tabernáculo, agarrado de los cuernos del altar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que saber que solo era una simulación, esto era algo completamente falso, amados hermanos. Joab era falso lo que estaba haciendo. Bueno, podemos ver aquí esto, solamente era una simulación, aparentaba tener los mismos intereses, pero no. Y la Biblia nos profetiza, tanto Jesucristo como los apóstoles hablaron de falsos hermanos que se introducen a la iglesia aparentemente como ovejas, pero son lobos rapaces que pueden pues perjudicar al rebaño del Señor. Y esto era algo falso por parte de Joab. Bueno, hablemos un poquito de los cuernos del altar. O sea, ¿por qué se agarraron de los cuernos del altar? Bueno, los cuernos del altar, aquí está hablando específicamente de el altar del sacrificio, o el altar de bronce, o el altar del holocausto, así se conoce en la Biblia. Era un altar que estaba en los atrios donde se presentaban los sacrificios de Dios. Era un cuadrado prácticamente esto, ¿no? Que medía 2 metros con 20 centímetros de largo por ancho, y de altura tenía 1 metro con 30 centímetros. O sea, era algo bastante grande. Ahí todo era de madera de acacia y estaba forrado por dentro y por fuera con bronce, ¿de acuerdo? Así estaba este altar del holocausto o altar del sacrificio. Y ahí es donde tanto Adonías como Abiatar se agarraron de los cuernos de ese lugar, porque hay otro altar, el altar del incienso, que estaba en el lugar santo para pasar al lugar santísimo, que también tenía cuernos en cada esquina, pero estaba forrado de oro. Entonces, tanto en este caso Adonías como Joab no podían entrar allí porque no eran sacerdotes. Entonces ellos podían entrar, pues en este caso a los atrios, y se agarraron de los cuernos de este altar. Bueno, este altar era como les he descrito, era de madera de acacia, recubierto todo con bronce. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 27. Vamos a leer rápidamente el versículo 1 y 2 para ver de dónde se agarró Adonías y Joab. Dice Éxodo 27, versículo 1 y 2, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de altura, será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, era un cuadrado de madera de acacia, y estas serán sus medidas. Bueno, Joab, nos dice la Biblia, que se agarró de los cuernos de este altar. Bueno, aquí hemos visto esta situación del altar. Ahora, hay un pasaje más, amados hermanos, en Éxodo, capítulo 21, del versículo 12 al 14, donde encontramos una ley que Dios había dado a su pueblo Israel sobre el homicidio y sobre la violencia, ¿de acuerdo? Y entonces podemos pensar que en base a eso probablemente Joab corrió a este lugar para sujetarse de los cuernos, porque había una ley donde Dios hablaba de esto, de agarrarse de los cuernos del altar. Y vamos a leer esto, es muy interesante. Éxodo 21, vamos a leer del 12 al 14, pero el versículo 14 es lo que tenemos que ver. Dice aquí: el que hiera a alguno, haciéndole así morir, él morirá. O sea, tú matas a alguien y tenías tú también que morir por asesinar a otro, ¿de acuerdo? Dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Y había ciudades de refugio donde podían pues refugiarse para no ser asesinados por algún familiar del asesinado, ¿de acuerdo? Y dice el 14, dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, dice, de mi altar lo quitarás para que muera, dice la Escritura. Entonces, este versículo 14 nos habla de eso que estaba haciendo en su momento Adonías y ahora Joab.
se agarraron de los cuernos del altar porque aquí estaban como tratando de refugiarse, ¿de acuerdo? Porque pues habían, bueno, en este caso Joab pues sí había asesinado a hombres que David no ordenó que mataran, a Abner y a Amasa, generales del ejército, uno de Israel y otro de Judá. Entonces podemos ver que podía de pronto algún asesino, ¿sí?, agarrarse de los cuernos del altar para que no muriera, pero vemos que el versículo 14 nos dice, si hay soberbia en el asesino y mató con alevosía, es decir, con alguna artimaña, de manera astuta, o sea, con toda la intención perversa de matar a otro, entonces lo vas a quitar de mi altar para que muera, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice el versículo 14. Entonces, el que golpeaba a otro y de pronto lo mataba, pues era condenado a muerte, es lo que nos dicen estos versículos del 12 al 14. Sin embargo, si alguien mataba por accidente, pues bueno, fue porque Dios así lo había, así lo había querido, no es porque fuera intencional, pero bueno, ya murió esta persona. Entonces Dios estableció un lugar donde una persona podía huir, pero si alguien de manera con toda la intención, amados hermanos, mataba a otro, ¿sí?, tenía la intención de asesinar a otra persona, entonces sería condenado a muerte, aunque lo tuvieran que sacar del altar, ¿de acuerdo? Y este fue el caso de Joab. Entonces, una persona que buscaba refugio podía agarrarse de los cuernos del altar, pero en el caso de Joab no podía recibir el beneficio de refugiarse en este lugar, ya que Joab no mató a Abner y a Amasa por accidente, sino que fue con artimañas, fue con toda la intención de asesinarlos. Entonces Salomón lo mandó matar porque Dios así lo había dicho, tenía que morir este hombre. Entonces, si la muerte había sido con alevosía, como Joab mató a muchos de esta manera, del altar tendría que ser quitado para que muriera. Entonces, agarrarse de los cuernos del altar no protegía a ningún homicida malintencionado. O sea, alguien que mató intencionalmente a otra persona, aún agarrarse de los cuernos del altar no lo protegía de la muerte. Dios había dicho, tiene que morir, tiene que morir. Entonces, de cierta manera, podemos ver que Joab probablemente conocía esto y por eso se agarró ahí de los cuernos. Bueno, fíjense bien, regresando a Primera de Reyes capítulo 2, ya voy a terminar. En el versículo 30 podemos ver que Joab verdaderamente pensaba que podía estar a salvo. O sea, él dijo, voy a agarrarme de los cuernos del altar porque aquí voy a conservar mi vida. Salomón no me va a matar, ¿de acuerdo? Y dice el versículo 30 que este era el pensamiento de Joab, que Salomón no lo iba a matar porque estaba ahí en el tabernáculo agarrándose de los cuernos del altar. Y dice el versículo 30, y entró Benaní al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas, sal de ahí. Y él dijo, no, sino que aquí moriré, dijo Joab. Y Benaní volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así dijo Joab, y así me respondió. Entonces, de cierta manera, esta respuesta de Joab tenía como intención, fíjense bien, responsabilizar a Salomón de su muerte. O sea, estoy aquí agarrado de los cuernos del altar. Si me matas es tu rollo, Salomón, porque yo me estoy refugiando aquí. Por ahí en alguna parte de la Biblia dice que, más o menos dice que alguien se puede agarrar, algún homicida o alguno que mató por accidente, si se agarra de los cuernos del altar, puede refugiarse, ¿no? Y no hay ningún problema, no lo van a matar, ¿de acuerdo? Entonces, Salomón, no voy a salir de aquí, sino aquí moriré. En pocas palabras, el mensaje de Joab a Salomón era el hacerle responsable de su muerte. Si tú me matas, Salomón, serás responsable de mi muerte, porque yo me estoy agarrando de aquí. La Biblia dice, ¿no? Estaba malinterpretando todo el Joab. La Biblia dice, bueno, el Pentateuco, Moisés le dio este mandamiento a todo el pueblo de Dios, que yo me puedo agarrar de los cuernos del altar y puedo salvar mi vida y no me van a matar.
Así que si tú me mandas matar, Salomón, serás responsable de mi muerte. Fíjense hasta dónde llega un rebelde, hermanos. Hasta dónde llega una persona dura, difícil, incontrolable, rebelde, con ciertas luces de lealtad, pero gente maligna con malas acciones. Así era Joab. Y ahora otra vez quería responsabilizar de su muerte a Salomón. Entonces, Joab podía decir: estoy en el tabernáculo sujeto de los cuernos del altar. Tú sabes, ya sabrás si me tocas. Si me muero es culpa tuya. Quedará, ¿sí? Todos dirán que tú me mandaste matar y tú serás el responsable de mi muerte, Salomón. Así que tú sabes si me tocas. Ya será cosa tuya. Yo estoy bien agarradito de los cuernos del altar. Y dice aquí el versículo 30, no, sino que aquí moriré en el tabernáculo, agarrado de los cuernos del altar. Así que tú sabes si me matas. Bueno, pero Salomón, vemos un carácter firme en este joven, porque Salomón era un joven, y podemos ver un carácter muy firme y no se dejó intimidar. Y entonces le dijo Salomón a Benanía, hijo de Joiada, y leemos lo que Salomón le dijo a Benanía en el versículo 31. Haz como él te ha dicho. Joab dijo: no, sino que aquí moriré en el tabernáculo, agarrado de los cuernos del altar. Aquí moriré. Salomón, tú sabes si me mandas matar. Serás responsable porque este es un lugar de refugio para mí. Así que tú sabes si me tocas. Y Salomón no se dejó intimidar y le dijo a Benanía: haz como él te ha dicho, mátale. Qué tremendo, qué palabras de Salomón. O sea, era un hombre también de carácter firme, Salomón. Dijo: bueno, conforme a lo que él le ha dicho, así se haga. Entonces, podemos ver que le tomaron la palabra a Joab. Así como él dijo, fue hecho. No, sino que aquí moriré. Y Salomón dijo: haz como él ha dicho. Conforme a lo que has dicho, que así se haga. ¿Quieres morir ahí? Te voy a conceder tu último deseo. Esta es tu última petición, así será. Ahí morirás. Entonces, recordemos que David le dijo a Salomón, ahí en Primera de Reyes 1, versículo 5, ya sabes tú, Salomón, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. O sea, ya sabes perfectamente, no hay nada que te haya ocultado en relación a Joab. Así que ya sabes tú perfectamente lo que me hizo, ¿sí? Lo que hizo a los dos generales del ejército, a Abner y a Amasa, a los cuales mató, derramando sangre en tiempo de paz cuando no era tiempo de guerra. Por tal motivo, Joab no es inocente. El que se agarre de los cuernos del altar no funciona, pudo haber pensado Salomón. Mi padre me advirtió y yo sabía, sí, perfectamente lo que hizo Joab. Mató a Amasa y mató a Abner, a estos generales del ejército de Israel y de Judá. Los mató y mi padre me lo dijo. Tú ya lo sabes, Salomón. Así que es un asesino y conforme a la palabra de Dios, este hombre, aunque esté agarrado de los cuernos del altar, este pasaje dice la Escritura que lo tienen que sacar de ese lugar y lo tienen que matar. Tiene que morir. Entonces Salomón conocía sin duda alguna la ley sobre el homicidio y la violencia y aplicó lo que está ahí escrito, Éxodo 21:14. Así que si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo mata con alevosía, entonces de mi altar lo quitarás para que muera. Qué tremendo. Y el versículo 34 nos dice eso: Benanía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y por último, el versículo 35 nos dice que entonces Salomón, sí, el rey puso en su lugar a Benanía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Murió Joab, amados hermanos, murió pues ahí agarrándose del altar, ¿no? De los cuernos de este altar del sacrificio, el altar del holocausto, el altar de bronce, ahí estaba, y conforme a su palabra así murió. Entonces vemos el final de un hombre que causó mucho daño en el reino de David y ahora en el reino de Salomón. Sí, Salomón lo conservaba con vida,
pues iba a generar más problemas. Recordemos que David le dijo a Salomón, no permitas que llegue a viejo, o sea, te tienes que encargar de él, pero ya. Y Salomón se dio cuenta que otra vez cuando Adonías de manera sutil pudo persuadir a su madre Betsabé para que otra vez se intentara una nueva rebelión, Salomón seguramente recordó la advertencia de su padre. Mi padre me dijo que me tenía que encargar de este hombre, porque este hombre puede provocarme muchos problemas como lo ha provocado en el reino de mi padre. Así que podemos ver aquí la muerte de un hombre que fue duro, que fue rebelde, que fue nunca se sometía absolutamente a nada, hacía su propia voluntad, aunque tenía algunos destellos de lealtad, pero en realidad fue un hombre muy, pero muy difícil en el reino de David. Y con su muerte, el reino de Salomón iba a ser más firme y más estable. ¡Qué tremendo! Así que podemos ver, amados hermanos, que la rebeldía siempre termina en muerte, en expulsión, como fue el caso de Abiatar, fuera de aquí, o como en el caso de Adonías, murió, y también en el caso de Joab, su rebelión terminó en muerte, porque la rebelión termina con la muerte, amados hermanos. Desafortunadamente así fue estos casos, ¿de acuerdo? Entonces, pues podemos ver esto para que el reino de Salomón pudiera afirmarse. Amén. Bueno, pues terminamos ya. Vamos a orar para despedirnos y continuaremos con más cosas que David tuvo que hacer, Salomón tuvo que hacer para afirmar su reino sobre la nación de Israel. Padre, pues en el nombre de Jesús, pues te damos gracias porque tú nos has dado el honor, la distinción de ser sacerdotes de Dios. Y de esta manera podemos ministrarte, Señor, y presentar sacrificios que sean agradables delante de ti. Sabemos que el único sacrificio que tú aceptas es a Jesucristo. Señor, y te pedimos que podamos cumplir con nuestro ministerio sacerdotal de manera fiel a ti. Y también ayúdanos a ser fieles y leales, Señor. Joab fue un hombre que peleó junto con David muchas batallas y pudieron ver tu victoria una y otra vez. Pero te pedimos, Señor, que pues aún, Señor, podamos llegar al final de nuestras vidas sobre esta tierra siendo fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús, a tu iglesia, Señor, a los hermanos, fieles los unos a los otros, para que, Señor, nuestra vida pueda ser útil en esta tierra. Líbranos de toda rebelión. El salmista oraba y decía, Señor, de mis pecados, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes ni de mis rebeliones. Señor, borra nuestras rebeliones y líbranos, Señor. Guárdanos del menosprecio, porque el menosprecio es algo que tú no miras con buenos ojos. Líbranos de que haya menosprecio en nuestro corazón hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu iglesia, hacia los unos con los otros. En el nombre de Jesucristo, fortalécenos, Señor. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.